Hoy vamos a hablar sobre el aparato digestivo. En esta imagen entonces podemos ver todos los órganos que componen el sistema digestivo. Recordemos pues que es un sistema que no pertenece a una región corporal como tal, sino a varias, desde la cabeza hasta la parte baja de la pelvis, donde está el recto y el ano. Entonces, la secreción salival se da más que nada por la acción de estas glándulas que tenemos en esta imagen, donde podemos observar que tenemos ganglios linfáticos, la parótida que está ubicada en la parte lateral, tenemos las submandibulares, las submentonianas y las que están debajo de la lengua, las sublinguales. Recordando un poquito lo que hace el sistema nervioso parasimpático, recordemos que cada glándula está inervada por un componente simpático y parasimpático, uno que la estimula y uno que la inhibe. En estos centros reguladores va a llegar información específica para los núcleos salivares superior e inferior en el bulbo. Desde esos núcleos, entonces, estos estímulos parasimpáticos viajan, producen vasodilatación y bastante secreción acuosa de alta osmolaridad y baja concentración proteica. Esos impulsos aferentes llegan a los núcleos salivares desde los receptores táctiles y gustativos de la boca. Para el reflejo de la salivación nosotros no necesitamos haber comido. Con el simple hecho de recordar una comida que nos gusta, percibir un aroma a comida, eso ya inicia el proceso de salivación como tal. Entonces, ahí es donde intervienen otros centros nerviosos que influencian estos núcleos. El olor, la visión, pensar en comida agradable, esa secreción salivar entonces ya está lista para recibir el alimento cuando llega a nuestra boca, si es que llega, porque si estamos en un lugar, tenemos hambre, estamos pensando en comida, pero no podemos comer, pues la saliva se queda allí esperando los alimentos. Esos estímulos simpáticos, entonces, ahora hablando del sistema nervioso simpático, van al ganglio cervical superior, produciendo vasoconstricción y secreción de pequeñas cantidades de saliva con baja osmolaridad, pero con alto contenido proteico. Todos los compuestos anticolinérgicos reducen la secreción de saliva. Entonces ven cómo uno estimula y el otro la regula o la disminuye. Entonces, a la hora de la secreción de saliva, los acinos producen secreciones primarias, luego los conductos salivares modifican esa secreción primaria, ya sea por secreción o absorción de electrolitos. Esos índices de electrolitos van a determinar la composición final de la saliva y se dan intercambios entre la sangre capilar y los contenidos de los conductos salivares para favorecer la relación contracorriente que vimos un poquito en la parte del sistema urinario. En cuanto al humedecimiento y la lubricación, estas dos acciones van a favorecer la masticación, la dilución y la fonación. Va a disolver componentes solubles de los alimentos y va a ayudar a que haya una estimulación de receptores gustatorios para que el proceso o el ciclo se siga dando. Limpia y mantiene saludables los tejidos orales por su contenido de enzimas proteolíticas, anticuerpos y otras sustancias antibacterianas y va a favorecer el inicio de la digestión de los alimentos mediante la amilasa salival. En el humedecimiento y lubricación también participa la excreción de metales pesados, por ejemplo, el plomo, el mercurio, el yodo, el tiocianato. Hay participación en la neutralización del ácido clorhídrico gástrico desde el esófago hasta el estómago y juega cierto papel trófico en la mucosa gástrica por el contenido que tiene del factor epidérmico de crecimiento. Luego de la salivación, entonces pasamos a la masticación y la deglución. Deglución significa tragar. La masticación es el
proceso mediante el cual usted tritura los alimentos previamente ingeridos al comienzo de la digestión. Intervienen los labios, la mandíbula, las mejillas, los dientes, la lengua, en una coordinación muy notable de movimientos. En la boca se comienza la transformación mecánica y química de los alimentos, la recepción de sabores de la comida y la deglución mantienen el ciclo de salivación. Ahora, tenemos los labios también. Dentro de la boca se encuentran los dientes, cuya función será cortar, desgarrar, triturar y moler los alimentos. Esta parte se conoce como digestión mecánica. En la deglución, entonces, luego de que usted mastica y mastica y mastica los alimentos, usted va a empezar a tragar poco a poco. Eso tiene una parte voluntaria e involuntaria, pero no es más que el paso de los alimentos desde la boca hasta la faringe y después hasta el esófago. Los alimentos masticados por los dientes van a ser amasados y van a ser como mezclados con la saliva por parte de la lengua y se van a humedecer, sobre todo cuando estamos comiendo cosas secas. Forman una bola consistente, pastosa, que se conoce como bolo alimenticio. Es la primera formación de compuestos que se da en la digestión. Cuando ya tenemos formado el bolo alimenticio, la lengua empuja hacia atrás y empieza a ingresar los contenidos hacia la faringe. El pasaje del bolo alimenticio desde la boca hasta la faringe es lo que conocemos como deglución o en un término más conocido, tragar la comida. Acá tenemos entonces el proceso. Nosotros iniciamos a masticar, la lengua, los dientes y demás forman el bolo. Hay una protrusión de la lengua. En el primer paso, pues los alimentos o el bolo alimenticio pasa del nasopalatino a la parte faríngea, se cierra la epiglotis para permitir el paso de la comida sin afectación de la vía respiratoria y cuando ya la comida pasa, entonces se abre la epiglotis y se abre el esfínter esofágico. Ahora pasamos a la secreción pancreática exocrina. El páncreas tiene muchas funciones. En este caso vamos a hablar de la parte donde él excreta sustancias a la luz del duodeno, como vemos aquí, por el conducto de Wilson. Entonces, en los acinos glandulares del páncreas vamos a producir enzimas digestivas que van a salir por el conducto de Wilson que les acabo de mostrar, desembocando en la ampolla de Vater, ¿sí? Entonces, puede haber un conducto accesorio, conocido como Santorini, que desemboca en la parte más proximal del duodeno. El 85% de la masa pancreática, o sea, del órgano como tal, es exocrino y va a producir aproximadamente de 500 a 800 mililitros por día de jugo pancreático. Este jugo pancreático tiene las siguientes características. No tiene color, no tiene olor, es alcalino, es isosmótico. En cuanto a la combinación de secreciones de células acinares y ductales, las células acinares liberan proteasas, lipasas, amilasa, que ayudan o facilitan la digestión de 3 tipos de alimentos. Por su parte, las células ductales secretan agua y electrolitos, que son las que vamos a encontrar como formando parte del jugo pancreático. Entonces, ¿qué hace la amilasa pancreática y qué hace la lipasa? La amilasa, en su forma activa, termina el proceso digestivo que inicia la amilasa salival. Va a hidrolizar los almidones y el glucógeno, descomponiéndolos en su forma compleja, almidón y glucógeno, en azúcares simples, glucosa, maltosa, maltotriosa y dextrinas. Por su parte, la lipasa pancreática, entonces, tiene 2 partes, la colipasa y la lipasa, que incrementan la actividad e hidrolizan los ésteres carboxílicos y enterasas del colesterol, o sea, se encarga de la parte de las grasas.
El tripsinógeno es una proenzima producida en las células de la mucosa duodenal. También forman parte o son precursoras de las enterocinasas, tripsinas, y estas tres en conjunto activan la elastasa, la fosfolipasa y las carboxipeptidasas. ¿Qué hacen las carboxipeptidasas? Segmentan los aminoácidos al final de la cadena peptídica, mientras que la elastasa y la fosfolipasa segmentan los aminoácidos dentro de una cadena peptídica blanco. Esto significa que los aminoácidos individuales y dipéptidos pequeños se van a transportar de modo activo a las células epiteliales del intestino. Igual que el páncreas, la secreción biliar va a desembocar en el conducto de Wilson en la porción conocida como duodeno. La bilis es una solución micelar, es amarga, amarillo verdosa, que se produce en el hígado. Por eso a veces cuando una persona vomita mucho o no ha comido bien durante horas o días y vomita, sienten como el sabor amargo y el contenido del vómito es como amarillo. Independientemente de que usted coma o no coma, la bilis se va a seguir liberando hacia el duodeno, y si usted está vomitando, recordemos que todo eso puede regresarse. La bilis se almacena en la vesícula biliar. El color característico se debe a los pigmentos biliares como la bilirrubina. ¿Cómo se forma? Primero, los hepatocitos, que son las células propias del hígado, van a secretar la porción inicial de la bilis. Esta va a los canalículos biliares, fluye hacia los tabiques interlobulillares y desemboca en los conductos biliares terminales. La bilis se va a convertir en el duodeno o es derivada durante minutos a horas hacia la vesícula biliar. A lo largo de los conductos biliares, a la bilis inicial se le van añadiendo otras porciones, por ejemplo, iones de sodio, iones de bicarbonato. A esta segunda secreción, que por cierto duplica la cantidad original de bilis producida, está estimulada por la secretina. Las funciones que tiene la secreción biliar. Es necesaria para la digestión y absorción de lípidos, o sea, de las grasas. Tiene un rol central en la homeostasis del colesterol corporal. Excreción de xenobióticos, liposolubles y toxinas endógenas. Tiene un rol inmunológico por la secreción de la inmunoglobina A y promueve la eliminación de solutos hidrofóbicos, o sea que no se pueden diluir en agua. Entonces la secreción hepática y el vaciamiento biliar, más que nada recordemos que los ácidos biliares de la sangre van a estimular la secreción parenquimatosa dentro del hígado. Esto va a llevar a que la secretina, que está transportada por la sangre, estimule la secreción ductal del hígado. Eso va a enviar estimulaciones vagales que producen contracciones débiles tanto en el hígado como en la vesícula biliar. Recordemos que lo que se produce en el hígado se almacena en la vesícula biliar. Posteriormente la bilis, luego de almacenada y que puede concentrar hasta 15 veces dentro de la vesícula esperando para ser eliminada, entonces interviene la colecistocinina sanguínea produciendo ya sea una contracción de la vesícula biliar y una relajación del esfínter de Oddi. O sea, yo comprimo la vesícula, pero tengo que abrir el conducto. La boquita del conducto de Wilson se llama esfínter de Oddi. Entonces, el reflejo que viene desde el sistema nervioso va a hacer que la vesícula biliar se contraiga, saque la bilis, la lleve por el conducto y cuando llega al conducto de Wilson, a la puertita que se llama esfínter de Oddi, ya esté abierto, dispuesto para desembocar en el duodeno. Ahora vamos con el proceso de defecación. Se da por dos situaciones fisiológicas. Cuando las heces penetran en el recto, la distensión va a enviar señales aferentes. Aferente es todo lo que sube hacia el sistema nervioso, propagándose por el plexo mientérico. Va a iniciar ondas de peristaltismo en el colon descendente, sigmoides y recto, impulsando las heces hasta el ano. Cuando esas ondas alcanzan el esfínter anal interno, el esfínter se va a relajar.
Y si al mismo tiempo se relaja el esfínter externo, entonces usted va a poder evacuar o defecar. Significa que, igual que con el sistema urinario, nosotros tenemos dos esfínteres. Uno que no regulamos, que es el interno, y el que sí podemos regular, dependiendo, el esfínter externo. Para ser eficaz y provocar la defecación, se refuerzan con otros reflejos parasimpáticos, donde intervienen los segmentos sacros de las raíces nerviosas. Se van a enviar señales a la médula espinal que luego regresan al colon descendente, sigmoides, recto y llano a través de los nervios pélvicos. ¿Esto qué va a hacer? Va a aumentar el peristaltismo y va a favorecer la relajación del esfínter interno. Entonces tenemos otros procesos con otros efectos, como por ejemplo la inspiración profunda, se cierra la glotis, hay contracción de los músculos abdominales y el suelo pélvico desciende y empuja hacia afuera el anillo anal para poder expulsar las heces, o sea, el esfínter externo. Para que ese transporte realmente ocurra, hay dos tipos de movimientos en el intestino grueso. Un movimiento que son contracciones segmentarias o australes y unas contracciones propulsivas o movimientos de masa. Entonces, los movimientos australes o las contracciones segmentarias son movimientos aislados, lentos, que provocan contracciones anulares en la musculatura circular y eso va a reducir la forma del espacio que hay dentro del intestino grueso hasta ocluirla por completo. O sea, ella va como cerrando, cerrando, cerrando y empuja. Cerrando, cerrando, cerrando y empuja. La mayoría de esas contracciones se producen a nivel del ciego y del colon ascendente y se necesitan unas 10 a 15 horas para desplazar el quimo desde la válvula ileocecal hasta el colon transverso. O sea que para que él salga del intestino delgado y llegue por lo menos a mitad de camino, necesita de 10 a 15 horas. Los pacientes usualmente comentan que ellos comen y de una vez van al baño, pero eso no es así. No es que lo que acaban de comer les produjo ir al baño, sino que pues sí, hay algunas toxinas cuando nos intoxicamos por alimentos mal preparados o contaminados que pueden acelerar la producción de algunas enzimas que generan el proceso de defecación, pero no estamos eliminando lo que nos acabamos de comer. Es por eso que a veces se prefiere que la persona vomite todo lo que ingirió o que evacúe todo lo que le hizo daño, y eso va a demorar aproximadamente unas 15 horas solo el paso del intestino delgado al intestino grueso, sin contar todo el tiempo que ya lleva ese alimento pasar de la boca al intestino delgado. Entonces, las contracciones de masa se producen desde el inicio del colon transverso, o sea, desde la mitad del camino, hasta el sigmoides y consisten en contracciones a lo largo de todo un segmento del colon que puede alcanzar unos 20 a 35 centímetros mientras el otro segmento se relaja. Entonces aquí yo comprimo aquí duro por aproximadamente un largo de 20 centímetros, mientras que acá yo estoy relajado. Entonces al comprimir este lado y relajar el otro, lo que hago es permitir el paso de las heces del que contraigo hacia el que se relaja. Entonces acá lo que les explicaba, ¿no? Esta es la última porción del intestino delgado. Aquí está la válvula ileocecal. Aquí está el ciego, donde desemboca pues parte de las heces. Y lo que les mencionaba, el movimiento de peristalsis lenta o australes, movimientos australes, contracciones australes, para llegar hasta este punto demora de 10 a 15 horas. Ya de aquí para acá, los movimientos en masa o contracciones en masa se dan unas 3-4 veces al día. O sea que vayan contando mientras esas heces llegan hasta el sigmoides por lo menos. Y cuando llegan al recto es que manda la señal al cerebro. Por eso muchas personas, sobre todo aquellas que comen poquito, les demora mucho tiempo para ir al baño. Lo ideal es que usted vaya por lo menos una vez al día.
En cuanto a la digestión, absorción de glúcidos, lípidos y proteínas. Glúcidos son azúcares. Para digerir los carbohidratos, recordemos que la mayoría de los alimentos azucarados están en su porción o en la versión compleja, que por ejemplo es el almidón. En la boca nosotros vamos a tener la amilasa salival, que separa los enlaces de glucosa. En el duodeno va a estar la amilasa pancreática, que divide las cadenas rectas del almidón. Y eso va a ir descomponiendo este almidón en sacarosa, lactosa, maltosa, maltriosa, oligosacáridos, monosacáridos, glucosa. Y esa glucosa es la que entonces nosotros vamos a tener en nuestro torrente sanguíneo. En cuanto a los lípidos, iniciamos en el duodeno. La bilis va a emulsificar, va a romper las gotas de grasa, generando entonces la emulsificación de los triglicéridos por medio de la lipasa y la proteína colipasa en monoglicéridos y ácidos grasos libres, formando micelas mixtas, que son las que entonces nosotros podemos absorber. En cuanto a las proteínas, su digestión inicia en el estómago, pero es muy poco lo que se hace por medio de la pepsina, que produce un quimo más homogéneo, produciendo polipéptidos de cadena corta. En el duodeno y yeyuno es donde entonces las enzimas pancreáticas, tripsina, quimiotripsina, elastasa, carboxipidasa y aminopeptidasa van a dividir los enlaces peptídicos internos, produciendo aminoácidos libres, dipéptidos y tripéptidos. Los aminoácidos libres se absorben para ir al torrente sanguíneo, mientras que los dipéptidos y tripéptidos ingresan a las células y allí es que se hidrolizan para transformarse en aminoácidos libres. En cuanto a los electrolitos y el agua, bien, en esta parte de aquí nosotros podemos estar ingiriendo aproximadamente 2 litros de agua por día, que es lo que se recomienda, de 2 a 3 litros. Pero además de eso, yo estoy sumándole que yo produzco 1500 cc o 1.5 litros de saliva. Eso se suma. Aparte, produzco 2500 cc de jugo gástrico por día. Vayan sumando. En la bilis, yo produzco 500 cc de bilis por día. ¿Sí? Entonces, si hasta este punto nosotros sumamos, vamos a tener 2000 más 1500 más 2500 más 500. Tenemos 6500 ml de líquido en el sistema digestivo. Aparte de eso, yo produzco jugo pancreático, que es aproximadamente, no veo por la camarita, el jugo pancreático es aproximadamente 1500. Eso también se suma. ¿Ok? Ahí tenemos que son 8000 cc de líquidos entre lo que ingiero y lo que produzco a nivel del sistema digestivo. De esos 8000, yo voy a absorber en el intestino delgado 7500. Eso me deja un total de 500 ml de líquidos. Pero en el intestino yo también voy a producir 1000 cc de jugo intestinal por día. O sea que recuperamos 1000, quedamos con 1500. De esos 1500 yo absorbo 1300 a nivel del colon. Entonces, si notamos, nosotros absorbemos agua en 2 lugares, en el intestino delgado y en el intestino grueso. El problema de absorber el agua del intestino grueso es que si yo voy a depender de eso
porque no tomo suficiente agua y no pude completar los 7500 del intestino delgado, esa agua que estoy absorbiendo está sucia, viene como con muchas toxinas, porque ya lo que está en el colon, recordemos que son casi los desechos, ¿sí? Entonces eso nos deja una cuenta de 200 ml por día, que es lo que usualmente debemos hacer en la defecación. Lo que hacemos de popó total en el día son 200 cc. Hay quienes hacen más, hay quienes hacen menos, pero recordemos que eso depende de lo que usted come y la cantidad de líquidos que ingiere. Entonces, el intestino, ya saben, recibe 2 litros de líquido con la ingesta, más los 7000 que vienen de las secreciones. El 98% se reabsorbe, hay una pérdida neta de 200, que es lo que se contabiliza como heces. Acá vamos con los nutrientes. El sodio transportado activamente por la bomba de sodio y potasio en la membrana vasolateral de los enterocitos. Esto va a mantener un gradiente desde el lumen hacia el medio interno que permite propulsar o que es necesario para propulsar el transporte de azúcares, péptidos, aminoácidos y otros nutrientes. La presencia de glucosa en el lumen favorece la entrada de sodio. En relación a las bases fisiológicas de la terapéutica de la rehidratación oral para las diarreas, tenemos que valorar también la pérdida no solo de agua, sino también de sodio. Vamos a suministrar sales de rehidratación oral que van a contener cloruro de sodio y azúcar. De hecho, eso es posible hacerlo en casa, utilizando, por ejemplo, sal con azúcar o sal con agua de raspadura. Ahora, eso también se vende como producto químico aparte y usted puede jugar con las cantidades que va a disolver en el agua. Entonces, en el intestino delgado nosotros tenemos digestión química y tenemos movimientos de segmentación y peristálticos y vamos a absorber nutrientes. Por su parte, en el intestino grueso vamos a absorber agua, cloruro de sodio, vitaminas y metabolitos. Vamos a secretar moco, que eso es lo que va a facilitar el transporte de las heces. Vamos a tener movimiento de mezcla y de masa, formación de las heces y la defecación. La mucosa del intestino grueso no tiene pliegues, pero tiene numerosas glándulas tubulares rectas con células caliciformes. Estas células de revestimiento, que se conocen como colonocitos, están especializadas para absorber agua y electrolitos. Usualmente no deben llegar nutrientes orgánicos al colon, porque se deben absorber a nivel del intestino delgado. Y es aquí donde aquellas chicas que quieren hacerse alguna vez la manga gástrica van a depender toda su vida de aplicación de multivitamínicos, ya sea inyectables o intravenosos, porque tampoco los pueden ingerir, porque tienen limitado el ingreso de alimentos al estómago. Entonces, estas personas cuando no se suplementan bien, viven enfermas, las defensas bajas, obviamente como no absorben suficientes nutrientes, pierden el peso, entre otras cosas que pueden suceder, ¿no? Entonces, como dijimos, en el colon entran 1500 cc y se reabsorben 1300, dejando aproximadamente 200 cc de materia fecal semisólida. Pero eso también va a depender de la cantidad de líquidos que usted ingiera o si no ingiere líquidos. La reabsorción de agua se da por arrastre osmótico. Eso no solamente se lleva el agua, sino también se lleva el sodio y el cloruro. La acumulación de cationes a nivel del líquido intersticial hace que se vuelva hipertónico, o sea, tiene una tonicidad mayor que el agua. Esto facilita el gradiente osmótico y de esa forma entonces los tres compuestos, agua, cloruro y sodio, llegan al espesor intersticial, por el espesor intersticial hacia los